Ok, vamos a empezar con el tema. Que se pongan las animaciones. El tema de hoy son iguales en dignidad y derechos. Déjenme mover esta parte de acá. Ahí está. Ok, iguales en dignidad y derechos. Ya vimos la clase pasada un tema que se llama igualdad ante la ley, o el día de ayer, igualdad ante la ley. Hoy vamos a ver iguales en dignidad y derechos. Ustedes, para tercero de secundaria, van a ver algo que se llama la pirámide de Maslow. Aquí vamos a ver algunas características que se basan, considero yo, en esa pirámide a través de las necesidades humanas para la autorrealización. Básicamente, el ser humano necesita diferentes necesidades primarias o secundarias para poder vivir dentro de una sociedad. Eso conlleva a tener recursos necesarios que cumplan esas necesidades. El gobierno, no el gobierno, el Estado tiene este término, iguales en dignidad y derechos. Básicamente, el término se refiere a que las características específicas, sexo, edad, color de piel, origen étnico, orientación sexual y otras, no tienen nada que ver con la ley. ¿Sí? Eso ya lo tenemos muy bien estipulado. Todos los seres humanos poseen dignidad y ciertas necesidades que deben ser satisfechas para sobrevivir, desarrollar su potencial y alcanzar la felicidad. Algo que les mencionaba sobre la relación con la pirámide de Maslow. Ok, hablemos un poco de dignidad. El término en sí aparece en varias fuentes como la cosa que se da a respetar, ¿no? Una cosa o algo. En este caso es un diccionario un poco viejo, pero aquí a lo que se refiere la dignidad humana es esa parte de que una persona en sí tiene las características de respeto, ¿sí? Si una persona pide respeto, también debe de darla, ¿sí? Desde ese punto de vista o desde ese punto vamos a partir sobre la dignidad. Iguales en dignidad y derechos. Solo es posible vivir dignamente cuando estas necesidades fundamentales se satisfacen y cuando todas las personas pueden ejercer plenamente sus derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene dignidad va a cumplir sus derechos y debe de vivir dignamente. Yo me pregunto, ¿qué pasa con todas esas personas a lo mejor que no viven dignamente? ¿A qué nos referimos con vivir dignamente? No interpretemos vivir dignamente con tener a lo mejor una casa lujosa o vivir en un palacio, sino vivir dignamente, recuerden, ante las necesidades primarias es tener un resguardo. El resguardo de la casa nace a través de la necesidad del ser humano de protegerse de la intemperie, ¿sí? Si ustedes recuerdan sus clases de historia, a lo mejor en culturas muy antiguas, el ser humano vivía en cuevas. ¿Pero por qué lo hace? Porque no quería estar en la intemperie. Había muchas amenazas, como por ejemplo animales más grandes, en algunos casos el frío, las lluvias, el mismo sol. Entonces eso hace que el ser humano tenga esta necesidad de resguardo, ¿sí? Que en ocasiones a lo mejor va a hacer que el ser humano sea que ahora lo conocemos como el famoso hogar, ¿no? Entonces, la dignidad humana, según algunas estipulaciones, menciona que se obtiene a través de vivir dignamente y cumplir los derechos humanos esenciales a través de las garantías individuales. Por esa razón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad ante la ley como primera garantía. Yo me sigo preguntando todavía, recuerden,
Ustedes van a entrar en algo que se llama lado B a partir de tercero de secundaria, pero ustedes ya lo están viendo. Yo les he adelantado algunos temas conforme a los videos. Por ejemplo, los últimos videos que vimos. ¿Realmente se ve la dignidad humana? Pensemos en el último video creo que se llama The Returning Point, sobre el cambio de papeles, ¿no? A través de cómo se ve el cambio de papeles del ser humano. ¿Qué pasaría si el ser humano es la bestia o el animal, el que es cazado o el que es asesinado, ¿no? Desde ese punto, ¿somos dignos? Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, pero la dignidad va, según estas fuentes, se va a adquirir a través de vivir dignamente y tener o cumplir todos nuestros derechos. En este sentido, la igualdad ante la ley significa que esta se debe aplicar sin privilegios ni discriminaciones a las personas que viven en condiciones semejantes. Ojo, eh, en ese sentido, la igualdad ante la ley significa que ésta se debe aplicar sin privilegios ni discriminaciones a las personas que viven en condiciones semejantes. No hay una discriminación ante la ley. Esto según se debe de estipular y ustedes deben de tener o deben de visualizar ese panorama. Ustedes van para este plano. Pasando lo que es la secundaria y el bachillerato, van a empezar a enfrentarse a estas problemáticas legales que tiene nuestro sistema. ¿Realmente es justo? ¿Realmente es injusto? ¿Qué podríamos hacer? Y la importancia de ustedes, la participación, que eso lo vamos a ver en cursos más avanzados. En principio de igualdad ante la ley no significa eliminar las diferencias, ojo, y crear uniformidad, sino reconocer que todas las personas son diferentes. Recuerden el término de igualdad y de equidad, que quiere decir que no le puedo dar lo mismo a una persona porque realmente es diferente. Se ve de una manera utópico, pero de alguna manera es necesario. Es lo que les explicaba la clase pasada, ¿no? De si hay regiones en donde un docente debe de aprender la lengua o hay personas que saben una lengua pero tienen que aprender español, ¿no? Para enseñar a esas personas que no saben español pero sí tienen la lengua natal. Entonces, con base a eso, un individuo debe de tener o cumplir sus necesidades de una manera diferente, no somos iguales. Entonces, reconocer que todas las personas son diferentes, pero como su dignidad es la misma, debe ser igualmente protegidas por la ley. ¿Qué quiere decir? O sea, somos diferentes, pero la dignidad cualquier persona la tiene. No es necesario vivir en un palacio, como yo les decía, sino solamente saber valer nuestros derechos y tener un resguardo, tener nuestras necesidades primarias. La dignidad humana, la satisfacción de necesidades fundamentales y el ejercicio pleno de los derechos humanos son criterios para la realización de la igualdad como valor universal y como derecho de todas las personas. Les voy a poner un esquema donde vienen necesidades y derechos humanas, que se relaciona mucho con el término de la pirámide de Maslow que les mencionaba al principio. Va muy relacionada con esta parte de qué necesidades necesitamos nosotros, vaya la redundancia, para vivir de una manera digna. ¿Sí? Vamos a tratar de hilar esos términos. Les voy a poner la parte de del texto. Bueno, antes de pasar a eso, se dice que este término de iguales en dignidad y derechos es como la primera garantía, ¿no? Que se debe de cumplir, aunque o sea, se debe de cumplir, no hay de otra. Es algo que tenemos que tener desde que nacemos, ya que pues es lógico, ¿no? O sea, nosotros nacemos y, bueno, entre comillas, no es lógico. Nacemos y tenemos un resguardo que sería la casa, nuestros familiares y que nos van enseñando las reglas en el entorno.
Y obviamente pues debemos de ser iguales ante la ley y ante las diferentes organizaciones en las cuales nosotros estamos interactuando. Y bueno, por eso se dice que es la primera garantía. Ok, en esta parte vienen las necesidades y derechos humanos. El primero que es de subsistencia, el segundo que es de salud. Vamos a ver uno por uno. De subsistencia. Dice que son aspectos indispensables para la vida, las necesidades primarias, ¿no? Incluye satisfactores como la alimentación, lo que les mencionaba, al respirar aire limpio, bueno, eso es algo cuestionable, o el abrigo, ¿no? El abrigo no se refiere a un abrigo, sino se refiere a la vestimenta, la vestimenta nace a través de necesidades como morales, pero también se refiere al abrigo a lo que les mencionaba al principio, sobre la protección de, de nuestro entorno, ¿no? De lo que está afuera. Nosotros salimos y pues hay aire, hay animales, hay enfermedades, hay sol, hay pues, diferentes fenómenos que también nos pueden afectar. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Si no tuviéramos una casa, un resguardo, pues estaríamos a la intemperie del COVID. Entonces son elementos principales que necesita el ser humano para que pueda cumplir su dignidad. Y obviamente las de subsistencia se relacionan con el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, que es lo que les mencionaba, y derecho a un medio ambiente sano. Yo les mencionaba también que el ambiente sano va relacionado no solamente pues a una alimentación sana, sino también a una, a visualizar nuestro entorno de una manera pues agradable. La contaminación visual también está a la orden del día. Las de salud, que pues se satisfacen mediante los servicios médicos. Por ejemplo, ahorita el COVID, ¿no? Otra vez, que está de moda. Pues tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a la salud, y eso va relacionado a que también tenemos el derecho a exigir una protección a la salud, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ir a una institución que nos ayude a que nuestra salud pues, sea la óptima. Eso ayuda también a que tengamos dignidad. Recuerden, todos estos conceptos que están acá son las necesidades que una persona debe de tener, digo debe, me atrevo a decir debe porque yo les abro la pregunta que hacía al principio, no sé si la hice al principio. ¿Realmente todas las personas son dignas? ¿No? Vamos a ver la última que no se ve mucho. Y dice, la última es de identidad, se llama identidad. Y dice que se satisface con el respeto a la libertad de ser, es decir, la posibilidad de las personas para expresar su humanidad sin restricciones, ¿no? Y se relacionan el derecho a un nombre y una nacionalidad, a pertenecer a una cultura y expresarse en la lengua materna. ¿Qué quiere decir? Pues es como la identidad, o como su concepto lo menciona, su necesidad, al tener una identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde nacemos? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Por qué me llamo así? Un nombre, un acta de nacimiento, etcétera. Eso se refiere a la identidad. No más cuando ustedes cumplen 18, pues van a tener el acceso al INE, ¿no? Que es como otra parte de la identidad, como mm, más de bolsillo. Te preguntan, ¿necesitas una identificación? Ah, pues aquí la tengo, ¿no? O sea, no se basta. Aquí sí tengo algo cuestionable, que va relacionado con una imagen de Mafalda de la diapositiva anterior. ¿Somos idénticos por un hombre, por un papel o por nosotros mismos? O por la misma dignidad. ¿Qué nos hace idénticos? ¿Un nombre? Pues un nombre lo tiene cualquiera. Incluso se repiten. Apellidos. Los apellidos dicen que nacen a través de aspectos que rodeaban a ese hombre, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre el apellido Parques, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivía en un parque, ¿no? Se me ocurre. Entonces,
Realmente por eso nos da una identidad, o la identidad es otra cosa, ¿no? Entonces lo pongo en tela de juicio como un tema aparte. Pero, pues, sigo recalcando la problemática, ¿no? ¿Realmente somos iguales en dignidad y en derechos? ¿Todas las personas tienen los mismos derechos? Sigue siendo cuestionable. Entonces, su chamba, ¿cuál sería? El modificar este sistema. Si yo les decía, ¿cómo podemos ver que nuestra sociedad tiene errores? Muy fácil. Ve las esquinas, hay vagabundos, hay personas en la calle, hay pobreza. Y nos dicen nuestras leyes que todas las personas tienen o tienen el derecho a ser libres, a una alimentación sana, a una salud, a un abrigo. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? ¿No? Ok, con la actividad. De este texto, ustedes van a buscar un ejemplo, pero no un ejemplo donde se cumple, no, un ejemplo donde no se cumple, que es lo que estamos viendo. ¿Cuándo no se cumple la subsistencia? Lo van a leer. ¿Cuándo no se cumple la necesidad de salud? Me van a poner un ejemplo. Un ejemplo no lo quiero inventado de ustedes. Ustedes lo van a investigar. En internet pueden poner ejemplos cuando no se cumple el derecho a la salud y les debe de aparecer. Ya sea noticia, ya sea un video. Si es un video, me van a redactar lo que dice el video y me van a poner quién subió el video. Eso sí lo necesito. De entretenimiento, cuando no se cumple. Ojo con eso, cuando no se cumple. Porque pues de cumplirse pues es muy fácil, no, pero quiero ver los ejemplos y quiero que ustedes se den cuenta de esos ejemplos de cuando no se cumple y por qué. Cuando no se cumple y por qué. Básicamente esa es la actividad con relación al tema de hoy. Sería todo. Dudas o comentarios, háganmelo saber a través de Classroom.